Gálatas 6, el tema de la enseñanza es la vida llena del Espíritu Santo. La vida llena del Espíritu Santo. Vamos a aprender cómo es la vida llena del Espíritu Santo. Vamos a ver que no es hablar lenguas y otras tantas cosas. La vida llena del Espíritu Santo es otra cosa. No estoy en contra de que hablen lenguas. No, viva la paz. Pero la confusión que hay. ¿Cómo es la vida llena del Espíritu Santo? El apóstol Pablo, Gálatas 6, del 1 en adelante. El apóstol Pablo ha venido enseñándonos sobre las obras de la carne. ¿Sí? Y ahora nos enseña cómo es vivir la vida llena del Espíritu Santo. Se nos enseñó el fruto del Espíritu Santo. Ahora nos dice cómo es la vida llena del Espíritu Santo. Y vemos en Gálatas 5, versículo 26, 3 actitudes que debemos de evitar. ¿Sí? Que dice: no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Escuche bien esto, por favor, amados hermanos, porque toda la palabra de Dios, cada palabra, cada coma, cada punto que está ahí, es los pensamientos de Dios para su iglesia. No son para los que no son su iglesia. Y tenemos la oportunidad, aquellos que hemos nacido de nuevo, de saber cómo conducirnos en esta tierra. No estamos aquí para agradarle a los hombres, sino para agradarle a Dios. Si usted pretende agradarles a los hombres y no a Dios, va a tener muchos problemas graves. ¿Sí? Entonces, aquí en Gálatas 5:26, ¿qué nos dice? Háblanos 3 actitudes que debemos de evitar, y si están ahí es porque las tenemos. Porque las tenemos. La primera, ¿qué es la presunción. La presunción. ¿Cuántos de nosotros somos presuntuosos? ¿Sí? Presumidos. ¿Sí? Nos vanagloriamos de muchas cosas o de que tenemos algo mejor que los demás. Pero aquí nos dice el Señor: no nos hagamos presunciosos, o sea, no nos hagamos vanagloriosos. Y segundo, nos habla de que no seamos provocativos, irritándonos unos a otros. ¿Cómo está nuestro matrimonio? ¿Cómo está la situación en nuestra familia? ¿Nos estamos provocando constantemente con actitudes que le molestan a Dios? ¿Sí? Irritándonos unos a otros. Amados hermanos, escuchemos la palabra del Señor. No es mía, no es mía. ¿Sí? Estamos provocando que Dios meta la mano, y cuando la mete, la tiene fuerte, azota. Y nos habla y nos dice y nos habla, pero nosotros nos quedamos, como dicen allí en mi rancho, amachados ahí. No me muevo. ¿Sí? A pesar de que sabes que estás mal, dices no, no y no. Cuidado, porque dice el Señor: no nos irritemos unos a otros. Luego, ¿cuál es la provocación? La tercera es la envidia. La envidia. Hay mucha envidia todavía entre nosotros, amados hermanos. Cuando usted critica a alguien es porque tiene usted envidia de ese alguien. No sé de qué cosa le envidie, pero cuando usted critica, cuando usted habla mal de alguien es porque le envidia algo. Le envidia algo, ¿sí? Entonces, envidiándonos unos a otros. Estas actitudes son contrarias a la gracia divina, contrarias al carácter de Dios que debe de estar en nosotros. El verdadero creyente debe estimar a los otros como mejores que él mismo. Escuche bien esto. ¿No Jesús le lavó los pies a sus apóstoles? Pregunto, ¿qué piensa usted del eterno Dios? El eterno Dios lavándole los pies a sus discípulos. ¿Cómo somos nosotros entre nosotros mismos? Fíjese bien lo que le está hablando hoy el Señor.
¿Qué clase de conducta tenemos entre nosotros mismos? No se trata de que lo hagas para que la gente te vea. No, ese es un fluir del Espíritu Santo. Estamos hablando de la llenura del Espíritu Santo. Es la vida divina fluyendo a través de ti y a través de mí. No lo estás haciendo para que la gente te aplaude. La Biblia dice que tu mano izquierda no sepa lo que hace la derecha. Tú eres mejor que yo. ¿Sí, amados hermanos? Dios es el que califica las vidas de cada uno de sus hijos. ¿Sí? Por eso no debemos. ¿Qué dice Filipenses 2, versículo 3? Para que veamos qué es lo que dice Dios, no lo que estoy diciendo yo. Filipenses capítulo 2. ¿Cómo nos ayudaría que estuviésemos llenos del Espíritu Santo? Tendríamos menos conflictos, menos problemas. Menos conflictos, menos problemas. Filipenses 2, versículo 3. Dice, nada, N-A-D-A, nada hagáis, ¿qué? Por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Dios nos puso la muestra con Jesús de Nazaret. Nada hagáis como por contienda. Hay personas que somos así, o hemos sido así de alguna manera, que está haciendo alguien alguna cosa y lo está haciendo mal, y en lugar de apoyarle, de enseñarle, presta para acá, yo no sabe hacer nada. ¿Ha visto alguna persona así? Qué triste ser así, ¿no? Presta, tú no sabes hacerlo. No, mejor enséñale, ayúdale a hacer las cosas. Ese es el calificativo en el cielo de los que son jefes. Los jefes no mandan, los verdaderos jefes enseñan. ¿Me escuchó? Los verdaderos jefes enseñan porque saben. Han llegado a ser jefes porque saben, han sabido escalar. Hay otros que los ponen porque son de otra manera, ¿no? ¿Verdad? Entonces, nosotros tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. Vemos dos características del verdadero cristiano aquí en Filipenses 2:3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. ¿Cuáles son las características del verdadero cristiano? La primera es la humildad. La humildad, hemos tergiversado esa palabra porque pensamos que una persona humilde es alguien que no tiene que comer. ¿Están de acuerdo o no? Es que esa familia es muy humilde. No es cierto. Esa familia está pobre. No sabes por qué está pobre. ¿Será porque es muy idólatra? ¿O será porque no da sus diezmos? ¿O será por esto, lo otro, porque no le gusta trabajar? ¿Sí? Es pobreza, no humildad. La humildad viene de una palabra que es humillar. Nos humillamos delante de Dios. Llevad mi yugo, porque mi yugo es fácil. Ser humilde delante de Dios y mansos delante de todos los hombres. Ese es el yugo de Jesucristo que tenemos que llevar nosotros, amados míos. Humildad. Y luego, ¿cuál es la otra? Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. O sea, respeto, generosidad con las personas, ser generosos con las personas, generosas con las personas, respetar a las personas, ser considerados con las personas y darle honra a los demás y no buscar la honra a nosotros. Esa es la vida de Cristo a través de nosotros. Somos así. Debiéramos ser así. Probablemente no hemos dejado que el Espíritu Santo y la palabra haga su obra por dentro en
llénese de la palabra todos los días y va a ver cómo va a cambiar el Señor su existencia. Él es el que nos cambia. Él es el que nos hace reconocer nuestros errores. No estoy diciendo que somos perfectos. Vamos camino a la perfección. No somos perfeccionistas. Ese es un pecado. A veces yo fui perfeccionista, ¿sí? No me perdonaba yo mis equivocaciones, y si yo no me las perdonaba, ¿cómo voy a perdonar a los demás? ¿Conoce algunas personas que son así? ¿No? Que cometen un error y se insultan. Es como soy muy soy un idiota. Esos son las que no permiten errores, pues menos le van a permitir errores a los demás. ¿Verdad? Entonces, esto es maravilloso, amados hermanos. Se puede, pues si no estuviera aquí, ¿sí? No es que nos sintamos inferiores a los demás. No, una persona que está llena del Espíritu Santo ve a los demás en sus errores, no pecados, en sus errores los ve con misericordia, porque él o ella misma pasaron por esa situación. Pasaron por esa situación, por ese trato de Dios con cada uno de nosotros. Sí, amados hermanos, la verdadera grandeza entonces consiste en servir. Así lo dijo Jesús. Esa es la verdadera grandeza, consiste en servir, no en que te sirva. El mundo está muy acostumbrado a ver a la gente que de éxito entre ellos, que hacen así, y a ver, sí Señor, dígame, ¿a qué horas son? Las que usted diga, ¿verdad? Porque así hay mucha gente, ¿no? ¿Verdad? Pero el cristiano verdadero no anda buscando ser visto. El cristiano verdadero anda buscando que Jesús sea visto a través de él o de ella. ¿Y cómo hace falta que el Señor Jesucristo sea visto en esta ciudad de Saltillo a través de ustedes y a través de mí? Es la mejor campaña evangelística que podemos hacer. No tenemos que traer evangelistas de afuera. Usted y yo podemos ser esos evangelistas, viendo la gente, como dice la palabra, que sin santidad, ¿qué? O sea, y no está diciendo de allá arriba, porque se ha tergiversado ese versículo mucho. ¿Sí? Obviamente sin santidad tú no vas a entrar allá arriba, pero sin santidad en tu vida no verán al Señor. No verán, puedes tú hablar palabra, pero si no están viendo esa palabra eficaz en tu vida, te van a decir, médico, cúrate tú mismo primero y luego vienes y me dices cómo se hacen las cosas. ¿Sí? No tergiversemos más las cosas de Dios, amados hermanos. ¿Sí? Entonces, la verdadera grandeza consiste en servir sin llamar la atención. Consiste en servir sin llamar la atención. Trabajar sin ser visto. Trabajar sin ser visto. Hay mucha gente que trabaja para que los vean. ¿Sí saben eso? Lo dice Dios, Efesios 6, mire. Efesios 6. Efesios 6, versículos 6 y 7. Escuche, si lo dice Dios es porque es cierto. Dice, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres. Entonces dice el Señor que hay gente que le sirve al ojo. Qué tremendo, ¿no? Le sirve al ojo, no sirviendo al ojo. ¿Sí? No sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Versículo 7, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Ese es el cristiano, la cristiana llena del Espíritu Santo. Estamos viendo algunas cosas donde Dios quiere marcarnos la pauta, cómo estamos viviendo la vida cristiana. Porque la vida cristiana no es que vengan los viernes y los domingos y que palmees y que le cantes al Señor. Esa no es la vida cristiana.
¿sí? La vida cristiana es de todos los días, las 24 horas del día, de los 365 días de la semana. Yo no soy pastor aquí en el púlpito, yo soy pastor abajo, y en todos lados soy pastor. ¿Sí? No me cambio el hábito, no tengo una conducta aquí y afuera tengo otra, no. Usted y yo tenemos que ser, como dice el apóstol Pablo, cartas abiertas. ¿Sabe usted qué es una carta abierta? Donde todos pueden leer en usted que no hay engaño. Que usted es el mismo aquí, usted es el mismo en su trabajo, en la escuela, en su casa y a solas. Donde nos ve el mundo espiritual, donde nos ve la gente. Usted tiene que tener la misma conducta. ¿Sí? Si no, somos puros imitadores nada más, de una forma que no nos conviene. Gálatas 6 entonces, versículos del 1 al 5. El versículo 1 nos habla de la responsabilidad, la primera responsabilidad de un cristiano espiritual. ¿Cuál es la primera responsabilidad de un cristiano espiritual? Si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, ¿habrá espirituales aquí en la iglesia, en esta congregación? Sí, a ver, piénselo. No porque andan así, ay, la gente espiritual es la gente más alegre de la tierra, hermanos. Llora con los que lloran, se ríe con los que se ríen. Vosotros, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de ¿qué? De mansedumbre, considerándote a ti mismo o a ti misma, no sea que tú también seas tentado. Si tú ves a alguna persona que anda mal, ¿cuál es tu obligación? ¿Aplaudirle? ¿Oírselo a contar a los demás? ¿O acercarte a esa persona? Lo que es lo que menos hacemos. Es lo que menos hacemos. Aquí, en alguna ocasión, hace como unos 5 años, cayó una jovencita en pecado, en maldad, y alguien le habló a su casa para felicitarla. ¡Ay, qué bueno! Me dio mucho coraje. Te lo digo. ¿Por qué no fuiste a su casa y le llamaste la atención? Decirle, ¿sabes quién eres? ¿A quién ofendiste? ¿A quién estás ofendiendo? Esa es nuestra obligación, que no la hacemos. Que no la estamos haciendo. ¿Sí? Tenemos que presentar una positiva defensa de nuestra fe. Como les he dicho de ese hombre Charles Spurgeon, ¿no? ¿Se acuerdan que les dije qué cosa dijo él? Tan tremendo. Si los perros ladran cuando pretenden atacar a su patrón, ¿sí? ¿Qué voy a hacer yo, decía Charles Spurgeon, cuando atacan el Evangelio de mi Dios? ¿Qué haces tú? ¿Qué hago yo? O a lo mejor nosotros somos los que atacamos el Evangelio con nuestra conducta. Es muy delicado el cristianismo, amados míos, muy delicado. El que lo trajo fue Dios mismo hecho hombre y murió por los pecadores, pero no para que sigamos viviendo de la misma manera. Por eso dice el apóstol Pablo, si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos. Eso es lo que dice la palabra para ti y para mí, no hay otra palabra. Tenemos que dejar de vivir para nosotros y vivir para Él. Creo que yo en lo personal, yo viví 37 años para mí mismo, y me importaba muy poco lo demás. Primero yo, luego yo y al último yo. Llego a Cristo y empieza un trato de Dios para conmigo. Y así debe de ser, no conmigo, porque Él trata de diferente manera con ustedes. ¿Sí? No es la misma manera, dice Efesios 3, versículo 10,
que la multiforme sabiduría de Dios, la multiforme sabiduría de Dios será dada a conocer a los principados a través de su iglesia. Los ángeles de Dios y los demonios están viéndonos como iglesia. El Señor les está mostrando a esos que lo han visto, los demonios lo vieron y le fallaron. Los ángeles que siguen con Él lo ven a Él y nosotros no lo vemos. Somos un espectáculo para los ángeles. ¿Sí? Yo te puedo engañar a ti fingiendo que soy santo, pero allá arriba no podemos engañar a nadie. Tú te puedes engañar a ti mismo, dice la palabra, no os engañéis a vosotros mismos, porque tenemos un corazón engañoso. En un ratito le dice a una persona, te quiero mucho, y luego tiene alguna actitud, ya no lo quieres, ¿sí o no? Pregunto, ¿no es así? Pregunto, y vemos así, sube y baja, ¿no? Esas son las emociones, y las emociones no funcionan, te echan a perder totalmente. Es diferente andar en las emociones a andar en el espíritu. ¿Sí, amados hermanos? Entonces vemos la primera responsabilidad de un cristiano espiritual es procurar restaurar al hermano o a la hermana caída. Esa es una responsabilidad tuya y responsabilidad mía. Probablemente llegues y te diga, ¿tú quién eres para juzgarme? No soy nadie, yo no vengo a juzgarte, vengo a exhortarte en el nombre de Jesucristo. Si no lo quiero recibir, allá ella. Pero esa sangre no va a ser demandada de tu mano, dice Ezequiel capítulo 3. Por eso para mí, para algunos amigos que tengo fuera de esta ciudad que son pastores, vemos a una iglesia sin poder. Sin poder. ¿Sí? Porque el poder, el evangelio es poder para todo aquel que cree. Y creer implica obedecer. No puedes decir que crees en Cristo si no lo obedeces, es una mentira. ¿Sí? Si me amas, guarda mis mandamientos, dijo el Señor. Si estamos engañados, pues que el Señor nos ayude hoy a quitarnos esa venda del engaño. Porque, hermanos míos, en estos días he estado metiéndome con Dios y yo me cuestiono y le preguntaba yo a alguien, un pastor, ¿cómo ves tú a la congregación? ¿Tendrán realmente en su corazón ese dolor que hay algunos que tienen a sus hijos perdidos, tienen papás perdidos, tienen tíos perdidos y no están ahí rogándole al Señor, intercediendo por ellos, metiéndose en la brecha? Señor, sálvalo, sálvalo, como decía ese hombre escocés John Knox, ¿sí? Que hasta la reina dijo que tenía más temor a las oraciones de John Knox que a un ejército. Este hombre oraba a Dios y le decía, Señor, dame Escocia, si no me muero. Esos son los hombres y mujeres que necesita el Señor en este tiempo. Y yo no le pido a usted que levante su mano, sino que el Espíritu Santo trate con usted y dejemos de vivir ese evangelio, entre comillas, que no funciona para nada, que lo hemos convertido en una religión sin imágenes. ¿Sí? No sabemos o pensamos que no hay infierno, porque esa es nuestra actitud. Bendito es Dios. Esa primera responsabilidad de un cristiano espiritual es procurar restaurar al hermano o hermana caída. Somos un cuerpo y cuando a ti te duele un dedo, por muy insignificante que sea, no vas a que te lo arregle. Pregunto, ¿no vas con el médico? Somos un cuerpo. Cuando uno de nosotros cae en desgracia, ¿qué hacemos? Nos desentendemos completamente. Tenemos que ayudar al que cayó a levantarse. Ser sorprendido en una falta describe a un creyente que ha cometido un pecado aislado. Que quede también muy claro en esto, porque hay otras cosas que se oyen, rumores que están fuera de tono con la palabra del Señor. ¿Sí? O sea, ser sorprendido en una falta describe a un creyente
que ha cometido un pecado aislado, ¿sí? Más bien que a uno que se dice creyente y tiene el hábito de pecar. Así hay muchos. Y esos son los que más hablan mal de uno. Es que no me ayudó y esto, ¿cómo no? Pero no tienen que andar diciéndole a la gente, no, si yo la ayudé, no, allá el Señor va a ser que va a juzgar al final del tiempo. Tú no tienes que andar platicando lo que hiciste bien para Dios. Es Dios el que califica las cosas. ¿Qué dice respecto a este punto? 1 Corintios 5, versículos de 9 a 13. Para que no nos engañemos con la falsa amistad o falso amor, porque hasta falsificamos el amor, ¿sí? Esa falsificación, ¿cómo se llama? Hipocresía, ¿sí? Hipócritas quiere decir que tiene una cara para un momento y otra cara para otro. Es lo que significa hipócrita. 1 Corintios 5 les dije, versículos de 9 al 13, fíjense lo que dice el apóstol Pablo. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. Fíjense bien lo que dice. No lo digo yo, amados hermanos. No te juntes con los fornicarios, dice el Señor. Luego añade, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo, ¿no? Hay fornicarios en tu trabajo, en la escuela, hay avaros, hay ladrones por todos lados. No te está diciendo el Señor que salgas de tu trabajo porque hay de esas personas, ¿no? Dice el versículo 11, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal que dice, ni aún comáis. Ni aún comáis. ¿Por qué? Porque nos comunicamos con pecados ajenos. ¿Me doy a entender o no me doy a entender? No está diciendo que en determinado momento no estés hablando con 2 o 3 varones de tu trabajo que son fornicarios o borrachos, pero los llevaste a tomarte un café para hablarles de Cristo. ¿Sí? Aquí está diciendo con alguien que se llama hermano o hermana y realmente deja mucho que desear. ¿Están de acuerdo con Dios o no? No conmigo, sino con lo que Dios dice aquí. Hay gente que ha fornicado y no les duele haberlo hecho, ¿no? Hay un dolor cuando uno peca contra Dios. Eso es el verdadero arrepentimiento, ¿sí? ¿Qué fruto obtenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Ahora, ¿en qué está el verbo? El presente. Dios ya olvidó esa maldad tuya, pero Él te la deja a ti para que no lo vuelvas a hacer, que te duela, pero también te lo deja para que puedas ayudar a otra gente que necesita la ayuda de Dios a través de nosotros. Bendito es Dios. ¿Sí? Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal y aún comáis. No vaya a pensar que si usted es casada y tiene un esposo que es borracho, no está hablando de su esposo borracho, no está diciendo que es hermano. ¿Me estoy explicando? ¿Sí? No lo confundamos esto. Hay que hablarles a esas personas, ¿sí? Vosotros que sois espirituales, volvemos a Gálatas 6:1. Vosotros que sois espirituales, los creyentes espirituales son aquellos que andan en el Espíritu y que se consideran responsables por aquellos hermanos débiles. Esos son los creyentes espirituales, que usted siente responsabilidad por sus hermanos débiles. ¿Sí? Que ve a alguno de los que están empezando que no viene a la reunión, se interesa por él o por ella y le habla por teléfono o lo va a visitar a su casa. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Te necesitamos.
Pues es que ahí no me saluda nadie. No te preocupes, así somos. ¿Verdad? Que no saludamos a nadie. ¿Verdad? O si saluda usted a la persona cuando llega ahí, que la primera vez que vino, y pasa usted y mucha gente se va de la congregación. De aquí se han ido personas así. Bueno, la otra vez se fue una porque le llamaron la atención de su niña. Hay que saber también a quién le vamos a llamar la atención. A personas que ya tienen tiempo y siguen haciendo, pues hay que decirles, ¿no? Pero a personas que están llegando hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado, mucho cuidado. Bendito sea Dios. Entonces, ¿cuáles son los creyentes espirituales? Son aquellos que andan en el Espíritu y que se consideran responsables por aquellos que son débiles y carnales, hermanos mayores. ¿Sí? Hermanos mayores, Romanos 15, versículo 1. Dios, ayúdanos. Ese es mi deseo de esta congregación, hermano. Yo para qué quiero más de 500 y todos estamos hechos bolas. Que los que venimos aquí nos afiancemos en el camino del Señor y que seamos un ejemplo de Cristo en cualquier lugar, en nuestro vecindario, en el trabajo, en la escuela y aún para otras personas que se dicen creyentes. No para invitarlos acá, no ellos allá que se queden en las congregaciones, pero si el Señor los quiere traer, el Señor hará la obra. Romanos 15, versículo 1, ¿ya lo tienen? Así que los que somos fuertes, dice el apóstol Pablo, los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Las flaquezas de los débiles. Puede haber algún hermano o alguna hermana que todavía tiene un carácter desajustado y puede portarse de alguna manera contigo inadecuadamente. Esa persona necesita de tu bondad, de tu misericordia, no que la hagas a un lado. Mucha gente se va de las congregaciones que dicen es que ahí son bien rasposos. Pues todos somos rasposos, ¿o no? Pregunto. A veces somos de una lija más grande, otros son escobillones, pero todos no. ¿Sí? Son cristianos. Hay que aprender a soportarnos. Dice usted, ayer en el mar, cuando la vida es más sabrosa. Ayer en el mar, las rocas, las piedras se golpean. ¿Sí? Las piedras se golpean. Y luego cuando se encuentra en el mar una piedra lisa, es porque ha sido muy golpeada con otras piedras. Este es el mar, este es el agua de la palabra. Y el Señor nos trae al océano de su misericordia. Y aquí es donde nos golpeamos unos a otros. ¿Ha usted hablado mal de alguno de aquí alguna vez? No levante su mano, no levante su mano. ¿Sí? ¿Verdad? Por eso dice la Biblia, cuando oigas que hablan mal de ti, ni te molestes porque tú hablaste mal de otros. Dios nos conoce bien. Dios nos conoce bien. Y hay unos que les gusta comer tacos al pastor, ¿verdad? Hay pastores que les gusta comer tacos de oveja. No, ¿verdad que sí? Yo no, yo fuera barbacoa. Bendito sea Dios, amén. ¿Sí? Entonces, un hombre o una mujer espiritual nunca va a vanagloriarse de su condición, pero sí tendrá el corazón de restaurar al transgresor. ¿Sí? Yo tengo ese corazón de veras, se lo digo no por presunción, me duele cuando ofenden a Dios, pero también sé que es imposible que sea restaurado si no se acerca a uno a esas personas, pero hay unos que no les gusta la restauración. Quieren seguir ahí o quieren que se hagan las cosas a su manera.
Yo no hago las cosas a mi manera, hago las cosas como Dios dice, para que haya eficacia. Entonces, y cuando tratas de levantar a alguien, lo tienes que hacer con mansedumbre, considerándote a ti mismo, a ti misma, para que no vayas a ser tentado o tentada. ¿Sí? Gálatas 6:2, por favor. Gálatas capítulo 6, versículo 2. Dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. ¿Cómo estamos en este aspecto, en esta congregación, amados hermanos? A veces tenemos nuestro grupito y eso es malo. Sí. No, hermano. No. Aquí vemos la segunda responsabilidad de un creyente espiritual, es continuar ayudando al hermano o a la hermana que se le ayudó a levantarse. No nada más es levantarlo, sino continuar haciendo la obra. Continuar levantándolo. No es suficiente ayudar a levantarse y darle la espalda a su pecado. No. El creyente espiritual sabe que la oración es el arma más potente que los cristianos tenemos. El creyente espiritual es alguien que ora todos los días. Es alguien que desde que se levanta dice como el salmista, despierto y aún estoy contigo. Y se acuesta de la misma manera. Es una oración preciosa. Se deleita hablando con el Señor en todo tiempo. Va manejando y ve algo indebido, intercede por esas personas. No es juicioso, no hace juicio de nada, pero sí hace un análisis, ¿no? Nos permite Dios un análisis, no de condenación, sino un juicio de análisis. No somos jueces para condenar a nadie. Mientras hay vida, hay esperanza. Ya después ya no. Entonces el creyente espiritual sabe que la oración es el arma más potente que los cristianos tenemos para ganar la batalla. Yo les he dicho aquí, lo he dicho en muchos lugares, mi suegra ganó la batalla orando por mí, por mi esposa. ¿Sí? Y no nada más ella, sino partes de los miembros de la congregación que ella andaba por otras congregaciones pidiendo, salven Esteban, este bandido. Y el Señor escuchó la oración. Así es de que yo ¿cómo podría decir? No me da temor o no me sorprende que alguien de ustedes caiga en maldad, se descuidó. Lo que me sorprende, si usted es cristiano que no pida ayuda, para que lo ayuden a salir de ese bache. ¿Sí? Entonces, la oración eficaz puede mucho, dice la palabra. ¿Sí? Y nada ayudaría más al hermano y a la hermana que llevar sus cargas en oración. Orando por él y orando con él. Orando por él y orando con él. Orando por ella y orando con ella. Vamos a orar, hermano. Vamos a meternos en oración. Que el Señor la sustente o lo sustente. Y ahí está. Hasta que ve usted que esta persona ya fue restaurada. Y esa persona va a ser útil para otra persona que él vea o ella vea que cayó en maldad. Tendrá un corazón dispuesto para ayudar a otros. Amén. Entonces, entendiendo que el cristiano que cayó en maldad quiere ser ayudado o ser restaurado. Gálatas, Santiago 5:16. Santiago capítulo 5, versículo 16, ¿qué nos dice? Confesaos vuestras ofensas unos a otros. Escúchenlo.
confesaos vuestras ofensas. No hay que ir a confesarse con un cura. Si usted ofendió a alguien, vaya con esa persona y dígale, ¿sabes qué? Hablé mal de ti, dije esto. Qué tremendo, qué tremendo. Entonces empezará una limpieza en nuestra vida, en esta congregación. Por eso no hay mucho poder en la iglesia, porque nos quedamos en esas. Es que me da pena, que no te dé pena. Ve, ponte. Mañana vamos a tomar la Santa Cena. ¿Sí? Y si usted lee bien 1 Corintios 11, dice que aquellos que toman la Santa Cena indignamente, ¿qué quiere decir? Que no se ha puesto a cuentas con Dios o con su hermano o su hermana. Dice que están enfermos o que ya murieron, o sea, durmieron, se los lleva el Señor. De veras, la ofensa entre nosotros es tremendo para con Dios. Tremendo para con Dios. ¿Sí? Que nos ofendamos entre hermanos y hermanos y lo peor, que nos ofendemos entre esposo y esposa, que somos hijos de Dios. Ese es algo determinante, que es una maldad tremenda. Yo lo sé, y trato de que Dios me ayude, porque todavía el pecado mora en cada uno de nosotros, pero no tenemos que andarnos provocando, no tenemos que andarnos irritando. Bendito es Dios. Por eso no fluye lo que Dios quisiera que fluyera en cada uno de nosotros. Hay mucha confusión con eso de la presencia del Espíritu Santo. Hay muchos lugares que dice, aquí está el Espíritu Santo. No es cierto. No es cierto. No es cierto. Entonces aquí dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Cuando te ofendes con tu cónyuge, no inmediatamente alguno de los dos va y pide perdón. La reconciliación, el ministerio de la reconciliación. Y le dice, vamos a orar juntos, que el Señor nos perdone y nos ayude. Y vamos empezando a que el Señor vaya cambiando las cosas de nuestro corazón, que son muy necesarias. No vamos a poder entrar ahí arriba con el corazón que tenemos, hermanos. Bendito es Dios. Amén. Amén, hermanos. Entonces, Salmo 55, 22, ¿qué nos dice? Ayúdame, Señor, porque ya no estoy sabiendo. Salmo 55, les dije, versículo 22. Dice, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará, no dejará para siempre. ¿Qué dice? Caído al justo. Tú tienes que ayudar a un hermano, una hermana que anda mal. Ayudarlo, porque dice el Señor, no dejará caído el Señor a ninguno de sus hijos. Aleluya. ¿Qué más queremos? ¿Qué clase de Dios quieres para tu vida? Los que se van a ir al infierno, que han estado en congregaciones, no es porque Dios quiera que se condenen, sino porque nunca quisieron nada. Quisieron aprovecharse de las cosas de Dios, pero nunca tuvieron un verdadero encuentro con Dios. Recibieron misericordia de Dios, sanidades, pero se perdieron. Cuando los creyentes actúan de esa manera, llevando las cargas los unos de los otros, lo que hacen, ¿qué cosa es? Cumplir así la ley de Cristo. Ya lo leyeron, ¿verdad? Gálatas 6. ¿Sí? Llevando las cargas unos a otros. Versículo 2 del capítulo 6. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así que la ley de Cristo. ¿Cuál es la ley de Cristo? Es la ley del amor. La ley del amor. Juan 13, 14 dice que nos amemos unos a otros como Él nos amó a nosotros. Esa es la característica de los discípulos. No que oren por los enfermos y estos sanen, no, hermano. La característica principal de los discípulos de Cristo es el amor entre ellos, la honra entre ellos, el respeto entre ellos.
y entre ellas también. Esa es la característica principal. Hablando del verdadero amor, no confundir el amor con el sexo, porque ahora dicen vamos a hacernos el amor, y hablando del sexo, no confundamos eso, amados hermanos. Gálatas 6:3 dice, porque el que se cree ser algo no siendo nada, ¿qué dice? A sí mismo se engaña. El cristiano o cristiana que se cree ser algo no siendo nada necesita ayuda para enfrentar su propio pecado de soberbia. Ya vemos muchos así, soberbios. Somos cristianos o cristianos, pero somos soberbios. Nos creemos muy pipiripó. No, hermanos. Bendito sea Dios. Y esa soberbia lo incapacita o la incapacita para ayudar a cualquier otro a salir de su pecado. Es un trabajo que hace el Señor con muchos de nosotros. Nos va quitando la soberbia que traemos. Todos traemos soberbia, orgullo de alguna manera. Si hablaba yo de las personas humildes, ¿verdad? Que no confundamos la palabra humilde. Hay personas que no tienen nada y son muy soberbias. Yo las he conocido dentro del ámbito de la iglesia, no de esta iglesia, sino en términos generales. Cuando les llevas ropa, dicen, no le pedí nada, así se ponen. Yo no le pedí ropa. Sí, yo sé que no me la pediste, pero pues vengo a compartirte algo de lo mucho que Dios me ha dado. No la necesito y tú estás viendo que la necesitan. No hay usted pensar que la soberbia es propia de los que tienen dinero. No, hay gente que no tiene y es bien soberbia. ¿Sí? Dios nos enseña muchas cosas. Gálatas 6, versículo 4 dice, así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Esta es una advertencia contra el hábito de compararnos con otros. ¿Sí? A veces hicimos algo y nos estamos comparando. Es que yo hice esto, cuidado. No tenemos que estarnos comparando con otros, buscando sentirnos satisfechos de nosotros mismos. Cuidado, usted nunca se canse de hacer el bien. No se canse de hacer el bien. Aquí lo vamos a ver más adelante. No porque ya hizo algo, ya no. Sigue usted tratando, buscando oportunidades de hacer el bien. Les he platicado del dueño de la Colgate, ya murió. Él era cristiano y ayuda a muchos ministerios. No lo conocí yo, pero leí algo referente a él. Sí, porque le puse Colgate, ¿por qué? Por Colosenses. Por Gálatas 3, por Tesalonicenses, Colgate. Este hombre siempre andaba viendo cuánto tenía de dinero para tomar e invertirlo en el ministerio. Él no podía ir a predicar, ni tenía llamado de predicar, pero él buscaba y daba cantidades de dólares para que la palabra corriera, la palabra fuera escuchada. Y entre más daba, más le daba el Señor. Porque Dios no es deudor de nadie. Dios no es deudor de nadie. Si les platiqué, una vez estuve en Acapulco dando una plática una semana, ya no estaba yo vivía todavía en la Ciudad de México. Y escuché, creo que les dije, escuché un testimonio del pastor de esa congregación donde estuvimos, que decía que cierto día ¿cómo está? Ya tiene muchos años. Él vio a una familia con mucha necesidad. Esa familia era fiel a Dios y siempre diezmaba y ofrendaba y siempre estaba tratando de ver en qué ayudaba en la congregación. Y pasaron por una situación
difícil, pero a nadie se lo dijeron. Pero el pastor se enteró. Le dijo la tesorera o el tesorero que algo estaba pasando con esa familia porque no estaban diezmados. ¿Sí? Y no porque no quisieran diezmar, sino porque estaba muy difícil la situación. No tenían. Entonces, este pastor creo que vendió su carro y fue con ese dinero y se los llevó a esa familia. Ese no era pastor alemán. Y le decía a la familia, no, pastor, pues ¿cómo cree? Las otras dicen, no, vengan los reinos, ¿no? Pero esta familia cristiana de veras le daba pena recibir del pastor. Si nosotros somos los que tenemos que colaborar con usted, no, recíbanos, Dios me puso que yo lo hiciera. ¿Qué pasó? Lo recibió. Ya como a los 3 meses, una persona incrédula que se enteró, era conocido, amigo de él, pero ya se tiene tiempo de no verse, porque el otro era el pastor y el otro era incrédulo. Pero se enteró de lo que había hecho, no porque él hubiera platicado. Y este incrédulo fue y le regaló un carro último modelo. El pastor. Fíjense, así hacen las cosas Dios. Dios no se queda con nada. Y se enteró uno de la congregación y fue y donó su Volkswagen para la obra, pero estaba esperando que el Señor le diera un carro mejor. Dios lo sabe. Y creo que ni patines le dieron ese carro. Dios conoce el corazón cuando tú das algo. Y cuando tú das algo es porque Dios te lo puso en tu corazón y obedeciste para darlo. Porque hay muchas veces que el Señor pone en el corazón, pero te deja a ti el paso de obediencia porque no te va a forzar a hacer las cosas. Así es Dios. Y esto es tremendo, amados hermanos. Creo que tenemos que aprender a conocer a Dios metiéndonos más con Él. Más con Él. Dios no se queda con nada. 2 Corintios 5, versículo 10, ¿qué dice? Hablando de estas cosas, dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Lo que dice sea malo no habla de maldad ni de pecado, sino alguna cosa que hayas hecho para ser tú visto y no visto el Señor. ¿Me expliqué bien o no? Entonces tengamos mucho cuidado porque Dios, no podemos burlarnos de Dios, amados hermanos. Él es tu Padre y quiere lo mejor para ti, pero tienes que darle tú lo mejor de ti para el Señor. No te quedes con Él. Gálatas 6:5 dice, porque cada uno llevará su propia carga. Cada uno de nosotros tendrá su propia responsabilidad ante el tribunal de Cristo. Usted, cuando esté delante de Cristo, va a estar sola o solo con Él. ¿Sí? Romanos lo busca luego, Romanos 14:12. Cada uno de nosotros comparecerá en el tribunal de Cristo. Ahí, delante de Él. Ahí se van a aclarar muchas cosas en tu vida. ¿Sí? Por eso no puedes presentarte al Señor con las manos vacías. Gálatas 6, versículo 6 dice, el que es enseñado en la palabra, ¿qué dice? Haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. ¿Amén? Aquí el apóstol Pablo establece las responsabilidades de los creyentes. Hacer partícipes de toda cosa buena al que lo instruye. ¿Lo está usted viendo? Compartir con los siervos de Dios los bienes materiales y sostenerlos con oración e interesarnos por ellos, demostramos piedad para los siervos de Dios. ¿Sí? Demostramos piedad para los siervos de Dios. Amén. Ahí lo dice el Señor. Gálatas 6, del 7 al 10. No os engañéis, ¿qué dice?
Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. O sea, cuando tú hagas algo bien, no estés esperando que te lo paguen. No estés esperando reciprocidad. No, por favor, tú haz el bien para que Dios sea glorificado a través de tu vida. Porque vas a tener problemas contigo mismo. Estás esperando que digas, no, pues esa señora yo le maté el hambre. ¿No has escuchado lo que dice? Yo la ayudé, mira. No lo ayudes, déjalos mejor. No te sirve de nada eso. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayemos. Versículo 10, aquí estamos terminando. Así que según tengamos oportunidad, si estás pendiente de tener oportunidad de hacer el bien, esa es otra cosa. Termina el servicio y ¡fum! Todos nos vamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien ¿a cuántos? A todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Aunque otros no noten nuestro descuido a los siervos de Dios y a los hermanos, Dios lo está viendo. Dios lo está viendo. El descuido que tiene usted para con los siervos de Dios y para con los hermanos y hermanas en la congregación. Dios no puede ser burlado. ¿Sí? Y Él lo ve y dará la cosecha correspondiente a sembrar para la carne. Sembrar para la carne, ¿qué dice, no? Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. ¿Qué cosa es sembrar para la carne? Habla más de gastar, más en uno mismo, gastar, no invertir. Porque cuando gastas de más, que ya tu carro ya es del 2018, dices, no, pues ya necesito, ¿verdad? No, porque ya se le está saliendo el aire por las llantas, no sé qué, y cambias de carro. No seas así, no seamos así. De veras, hermanos, de veras. Esto lo vamos a ver tarde que temprano. Ahí está en la palabra del Señor. Dios no puede ser burlado. Ahora bien, yo no te estoy diciendo que si tienes una camisa te la quites, te puedes enfermar. Pero si tienes dos camisas, regálale una a aquel que no tiene. Espero estarme explicando en este aspecto. No estoy diciendo que salgas corriendo y mira, no. Cuando estás en oración con Dios, Él te dice qué hacer, a dónde ir y qué decir. Él te guía a quién darle, y así no le das a los holgazanes, porque hay muchos holgazanes dentro de la iglesia. Si usted ha leído segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, ahí dice, en esa iglesia de Tesalónica habían hermanos holgazanes, que en lugar de estar trabajando se andaban metiendo por todos lados. Por eso dijo el Señor a través de Pablo, el que no trabaje, que no coma. ¿No le ha sucedido alguna vez que llega alguien a su casa y toca, oiga, no me da para esto? Y le dices, le voy a dar 50 pesos y lavo mi carro. No, mire, es que tengo prisa. O sea, no les gusta trabajar, ¿no es cierto? Pregunto. Entonces, tenemos que ser sabios para dar. Ser sabios para dar. Porque lo que das es un dinero que te cuesta a ti mucho en tu trabajo. Es el sudor de tu cuerpo. Amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza. Es cuando tú diezmas y ofrendas. Si no lo haces, pues allá tú con Dios. Al tiempo vas a ver qué es lo que va a pasar en tu vida, ¿no? Desafortunadamente. Y no estoy queriendo amenazarte, Dios me libre. Es entre tú y Dios las cosas del dinero. ¿Sí? Las cosas del dinero. Que tengamos mucho cuidado. Entonces, no nos cansemos, pues, ¿qué dice el Señor? De hacer el bien. Porque a su tiempo, no al tiempo tuyo, a su tiempo, cuando Él diga,
vas a cosechar las cosas, porque Dios no se queda con nada. Dios no se queda con nada. Amén. ¿Sí, amados hermanos? Amén. 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 Entonces, no siembres para la carne. Habla más de gastar y gastar más en ti que en los demás. Así hay mucha gente. ¿Sí? Gasta mucho y ya mira que hay que cambiar esto y que hay que cambiar esta otra cosa. Pues sí, está bien que lo cambies, pero pues no cada rato, ¿verdad? Entonces, el sembrar en nosotros mismos habla muchas cosas, hermano. Tenemos que aprender a invertir ¿en dónde? En el reino de Dios. ¿Y cuál es el reino de Dios? Su iglesia. Nosotros tenemos que entender cuando el Señor dice: jamás veremos un justo desamparado ni que sus hijos mendiguen pan. Ese es algo que yo le he pedido a Dios, amado hermano, de esta congregación, que aquí ninguno esté padeciendo situaciones de necesidad. Que realmente cuando Dios te dé, estés orando a Dios para decirle: Señor, ¿a quién quieres que le dé? Y Él te va a señalar con quién. No tienes necesidad de estar viendo si traes zapatos rotos. No. De acuerdo, cuando mi esposa era la presidenta de las mujeres en la congregación allá en la Ciudad de México, y cada semana se reunían las hermanas y llevaban algunas cosas y luego las iba a repartir mi esposa. Yo la acompañé un día y fuimos a una casa a llevarse a una hermana con una casa, pues más o menos. Y yo estaba empezando, y era yo bien carnalote, pero que ya no. Y lo primero que le dije: pues oye, esa hermana pues tiene su casa, ¿no? Pues ¿para qué le dan? Y me dijo: bueno, así es ella, ¿no? Ya la conocí más. Dijo: pues ni modo que coma piedra, ¿no? ¿Usted sabe que hay personas que tienen casa y a veces pasan situaciones difíciles? ¿O no lo sabe? Y no forzosamente nos va a tocar, como dice el mundo, que los bienes son para remediar los males. ¿Has escuchado esa mentira? No, vas a comprar algo que te costó 5,000 pesos, lo vas a dar en 1,000 pesos. Creo que no. Por eso que Dios se mueva aquí en esta congregación y aprendamos a cuidarnos unos a otros. Que a lo mejor se mete por ahí alguno o alguno, pues es mejor que lo ayudemos o le ayudemos, pero no dejemos desamparados a los demás, amados hermanos. ¿Sí? Ese es el corazón de Cristo a través de nosotros. La característica de los discípulos es que nos amemos unos a otros como Él nos amó a nosotros. No hay mejor amor que aquel que da su vida por sus hermanos. Y eso nos corresponde a nosotros. No nos hagamos tontos, amados hermanos. Hablemos con Dios. Hablemos con Dios. Dios quiere una iglesia poderosa, una iglesia donde Él es visto en su bondad, en su misericordia y en su perdón. Y va usted a vivir una vida poderosa, porque el Evangelio es poder para todo aquel que cree. Amén. Póngase de pie, por favor. Andar en el Espíritu es parte de lo que estamos viendo hoy. ¿Sí? Bendito sea Dios. Ya estamos terminando. Yo creo que si Dios nos da vida el próximo viernes terminaremos el estudio de Gálatas. Padre, quiero darte gracias por esta palabra tuya tan hermosa, tan llena de observaciones para nuestra vida como cristianos, Señor. Padre bendito, nos tratas con mucho cariño, con mucha misericordia, nos abres el entendimiento, Padre, y nos dejas a nosotros dar el paso hacia adelante, Dios de mi vida. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos. Viene algo que hemos estado trabajando, Señor, para el mes de septiembre, Señor, y probablemente hay algunas personas que no tengan esa capacidad financiera. Hay otros que sí la tienen, pero no quieren, Señor, invertir para estar juntos, Dios. Ayúdanos para que de alguna manera podamos colaborar, Señor, con aquellos que quieren, pero no tienen, Señor, lo suficiente, Padre. Ten piedad de ellos y de nosotros, Dios, y que esta congregación tú pongas tu sello, Dios, poderosamente, de que te pertenecemos a ti, Señor. Que tú
fundaste esta congregación, Señor, hace 24 años, Padre bendito Dios. Por favor, Dios, que tu presencia sea manifiesta aquí entre nosotros, Padre. Que seamos obedientes a tu palabra, que tengas, Padre bendito Dios, deseos de que vengamos los viernes y los domingos porque te gozas con nosotros, Padre bendito Dios. Padre, Señor, por favor, hazlo, Señor. Gracias por este tiempo, Señor. Vamos a partir de aquí, pero no de tu presencia, Señor, que la bendición del Padre, la bendición de nuestro Señor Jesucristo y la participación de tu Santo Espíritu sea con cada uno de nosotros, Dios, y rogándote como siempre cada noche, Señor, que si hoy vienes por tu iglesia, Señor, no nos dejes, Señor. Llévanos contigo, Padre, por favor, Dios. Y seguimos orando por nuestro hermano José Luis Ollama Vázquez, Padre. Apiádate de él, Señor, por favor, Dios de la gloria. Queremos verlo aquí, Señor, gozándose contigo y con nosotros, Padre. Detén ese cáncer en sus huesos, Dios. Y gracias por haber obrado en esta hermana América Cisneros de allá de Matehuala, Señor. Que el próximo jueves va a volver a Monterrey para que la revisen, Señor. Parece que tú metiste tu mano, Señor. Y obraste, Padre, porque toda sanidad, así venga de un médico, tú lo haces, Padre. Tú lo haces, Dios, porque no hay medicina para el impío, dice tu palabra, Señor. Gracias, bendigo a mis hermanos aquí presentes, Señor, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y mañana, Señor, que podamos venir aquí a hacer memoria de ti, Padre bendito Dios, a las 6 de la tarde, que vengamos, Señor, con contentamientos, Padre bendito Dios, para estar contigo y con nuestros hermanos, Dios. En el nombre de Jesucristo. Amén. Dios les bendiga. Nos vemos mañana si Dios nos da vida.